Hay rutas que uno aprende a respetar. Y otras que simplemente nunca deberían recorrerse de noche. Si alguna vez has viajado en carretera a altas horas, cuando el mundo parece haberse detenido y solo el sonido del motor te acompaña, entonces sabes que hay momentos en los que algo no encaja. Sombras que no deberían estar ahí. Figuras que aparecen donde no hay nada. Y esa sensación. Esa maldita sensación de que no vas solo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es el relato de un hombre que pasó más de 15 años manejando un camión de carga por las carreteras de México. Un hombre que juraba no creer en nada paranormal. Hasta aquella noche. Mi nombre es Javier. Y antes de contarte lo que me pasó, necesitas entender algo. Yo conocía la carretera como la palma de mi mano. Había manejado rutas largas, peligrosas, solitarias. Desde la Ciudad de México hasta el norte del país. No era nuevo. No era un novato que se asusta por cualquier cosa. Pero esa noche. Esa maldita noche. Cambió todo. Era un jueves, lo recuerdo perfectamente porque ya estaba contando los días para descansar. Me habían asignado una entrega urgente hacia una zona bastante retirada, una ruta que muchos choferes evitaban, no por peligrosa en términos de asaltos, sino por algo más. Algo que nadie quería explicar con claridad. Si puedes, no manejes ese tramo después de la medianoche, me dijo uno de los operadores en la base. Se rió después de decirlo. Pero no fue una risa normal. Fue de esas que uno usa para disimular el miedo. Yo no le di importancia. Salí cerca de las 9 de la noche. Todo iba normal. El motor del camión sonaba parejo, el radio apenas captaba señal, y el frío comenzaba a sentirse mientras avanzaba por la carretera cada vez más vacía. Para cuando dieron las 11:40 de la noche, ya no había absolutamente nadie en el camino. Ni un solo coche. Ni una sola luz. Solo la oscuridad. Y mis faros iluminando una cinta infinita de asfalto. Fue justo ahí cuando empecé a sentirlo. No fue algo que viera. No al principio. Fue más bien una sensación. Como si alguien me estuviera observando. Miré por los espejos. Nada. Revisé la parte trasera. Solo la carga, bien asegurada. Subí el volumen del radio. Estática. Y entonces. El primer detalle raro. Pasé por un señalamiento que indicaba el kilómetro 117. Nada extraño. Excepto que unos minutos después. Volví a ver el mismo letrero. Kilómetro 117. Mismo poste. Mismo graffiti en la base. Fruncí el ceño. No puede ser, murmuré. Pensé que tal vez estaba cansado. Que había confundido el número. Seguí manejando. Pero el ambiente cambió. El aire dentro de la cabina se volvió más frío. No era normal. Bajé la calefacción pensando que la había subido demasiado. Pero estaba apagada. Y entonces. Lo escuché. Un golpe seco. Desde la parte trasera del camión. Me tensé, seguramente se movió algo, traté de convencerme. Pero la carga estaba bien sujeta. Yo mismo la había revisado. Seguí avanzando. Intentando ignorarlo. Hasta que volvió a suceder. Esta vez más fuerte. Como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Sentí cómo se me helaba la espalda. Miré por el retrovisor otra vez. Y fue ahí cuando lo vi. Por una fracción de segundo. Algo. Moviéndose entre la oscuridad de la caja. No tenía forma clara. Pero definitivamente no era parte de la carga. Pisé el acelerador. No iba a detenerme ahí. No en medio de la nada. Pero justo cuando lo hice. El radio encendió solo. La estática desapareció.
Y una voz comenzó a filtrarse. No era una transmisión normal. Era una respiración lenta, pesada. Y luego, una frase que hasta el día de hoy me persigue en sueños: no debiste detenerte aquí. Sentí un nudo en la garganta. Porque yo nunca me había detenido. Y en ese momento lo supe. Lo que fuera que estaba conmigo había subido antes. Mucho antes de que yo siquiera notara algo extraño. Y lo peor es que apenas estaba comenzando. No sé cuánto tiempo me quedé con las manos aferradas al volante después de escuchar esa voz. Pero sentí como si el aire se volviera más pesado dentro de la cabina. Me costaba respirar. No era solo miedo. Era algo más profundo, algo que se te mete en el pecho y no te deja pensar con claridad. Cálmate, Javier. Cálmate, me repetía en voz baja. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Interferencia en el radio. El cansancio. Tal vez incluso estaba empezando a quedarme dormido sin darme cuenta. Pero entonces, el retrovisor volvió a traicionarme. Porque esta vez lo vi mejor. Algo se movía dentro de la caja. No como un objeto que se desliza. No. Era más deliberado. Como si algo estuviera caminando. Lento. Arrastrando algo. Sentí como el sudor frío me recorría la espalda. No mires. No mires, me dije. Pero ya era tarde. Porque entonces llegó el tercer golpe. Más fuerte que los anteriores. Tan fuerte que el camión vibró ligeramente. Y justo después, silencio absoluto. Ni motor. Ni viento. Ni nada. Miré el tablero de inmediato. El camión seguía encendido. Pero no se escuchaba. Como si el sonido hubiera sido absorbido por algo. Ese fue el momento exacto en el que supe que ya no estaba lidiando con algo normal. Apreté el acelerador otra vez. Necesitaba salir de ahí. Llegar a algún punto con señal, con gente, con luz. Lo que fuera. Y entonces lo vi. A lo lejos, en medio de la carretera. Una figura. Una mujer. Vestida de blanco. Inmóvil. De pie justo en medio del carril. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No. No. No, susurré. No era la primera vez que escuchaba historias así. Todos los choferes tienen alguna. Apariciones en la carretera. Gente que se aparece de la nada. Cosas que no deben mirarse directamente. Pero una cosa es escucharlo. Y otra muy distinta es tenerlo frente a ti. Toqué el claxon. Una vez. 2 veces. 3. No se movió. Ni 1 centímetro. Reduje la velocidad por instinto. Pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Que no me detuviera. Que siguiera de largo. Pero mi cuerpo no respondió como esperaba. El pie se me puso pesado. El camión comenzó a desacelerar. No te detengas. Me grité ahora con fuerza. Pero era como si algo más estuviera tomando el control. La mujer. Seguía ahí. Y entonces levantó la cabeza. No debería haberlo hecho. No debería haberla visto a la cara. Porque no tenía rostro. Solo una oscuridad profunda. Como un hueco donde deberían estar sus ojos, su boca. Todo. Sentí un escalofrío que me atravesó por completo. Y justo cuando estaba a unos metros de ella, desapareció. Así. Sin más. El camino quedó vacío otra vez. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El camión respondió de golpe, como si algo lo hubiera soltado. Vámonos. Vámonos, repetía casi sin voz. Pero no había terminado.
Porque en ese instante, el radio volvió a encenderse. Y esta vez, no era una respiración. Era una voz clara. Muy cerca. Demasiado cerca, no la debiste ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Porque esa voz no venía del radio. Venía justo detrás de mí. Desde la cabina. Desde el asiento del copiloto. Y cuando reuní el valor para girar lentamente la cabeza, entendí que el verdadero terror apenas estaba empezando. Giré la cabeza lentamente. Con ese miedo que no te deja moverte del todo, como si supieras que lo que vas a ver te va a cambiar para siempre. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no del todo. El cinturón de seguridad se movía ligeramente, como si alguien acabara de soltarlo. Sentí como la garganta se me cerraba. No hay nada. No hay nada, susurré, aunque ni yo mismo me lo creía. Volví la vista al frente de golpe, tratando de concentrarme en la carretera, en lo único que tenía sentido en ese momento. Pero el ambiente dentro de la cabina ya no era el mismo. El aire estaba helado, pesado. Y había un olor húmedo, como a tierra mojada mezclada con algo podrido. Tragué saliva. Y entonces lo escuché. Un susurro. Muy cerca de mi oído, te detuviste. Cerré los ojos por un segundo, apretando el volante con tanta fuerza que sentí los dedos entumecerse. Yo no me detuve, grité, casi desesperado. Pero en cuanto lo dije, recordé algo. Algo que no había notado en el momento. Cuando la mujer apareció, yo sí reduje la velocidad. No me detuve por completo, pero casi. Y en ese instante, entendí que tal vez, para eso, había sido suficiente. Un golpe seco interrumpió mis pensamientos. Pero esta vez no venía de la parte trasera. Venía de abajo. Justo debajo de mis pies. Como si algo estuviera arrastrándose por debajo del camión. El volante comenzó a vibrar ligeramente. No, esto no está pasando, murmuré. Miré por el espejo lateral. Y lo que vi me hizo querer soltar el volante y saltar del vehículo. Una mano. Una maldita mano. Oscura, alargada. Aferrándose a la parte inferior del camión. Los dedos eran demasiado largos. Y se movían como si buscaran algo a lo que sujetarse mejor. Apreté el acelerador con desesperación. El motor rugió. El camión avanzó más rápido. Pero la mano seguía ahí. Y entonces apareció otra. Y otra. Como si algo estuviera trepando. Como si quisiera subir. Lárgate. Lárgate, grité, golpeando el volante. Las luces delanteras parpadearon por un segundo. Y en ese mismo instante, el camino desapareció. No literalmente, pero sí visualmente. Porque de pronto, ya no estaba en la carretera. El asfalto se volvió oscuro. Más de lo normal. Las líneas desaparecieron. Y a los lados, ya no había nada. Ni árboles. Ni señales. Solo. Negro. Un vacío absoluto. El camión seguía avanzando. Pero era como si estuviera flotando en medio de la nada. Mi respiración se volvió errática. Esto no es real. Esto no es real, repetía. Pero algo dentro de mí sabía que sí lo era. Y entonces, lo peor. El sonido. Un rasguño. Lento. Prolongado. Viniendo desde la parte trasera. Avanzando poco a poco hacia la cabina. Como uñas. Arrastrándose por el metal. Cerré los ojos con fuerza. No quería escucharlo.
No quería imaginarlo. Pero cada segundo estaba más cerca. Hasta que se detuvo. Justo detrás de mí. Silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Y luego sentí algo. Una presión leve. En la parte de atrás de mi asiento. Como si alguien estuviera apoyando la cabeza ahí. Justo detrás de mí. Y entonces, un susurro. Pegado a mi nuca, ya puedo verte. Abrí los ojos de golpe. Y en el reflejo del parabrisas. Ya no estaba solo. Había algo sentado detrás de mí. Algo que no debería existir. Algo que estaba sonriendo. Y en ese momento entendí que no importaba cuánto acelerara. Eso ya había subido conmigo. Mi cuerpo se quedó rígido. No sé cómo seguía manejando. Pero mis manos no soltaban el volante. Era puro instinto. Puro miedo. No quería voltear. No quería confirmar lo que ya había visto en el reflejo. Pero esa cosa no iba a dejarme ignorarla. Sentí su respiración. Fría. Irregular. Muy cerca de mi oído. Mírame, susurró. Negué con la cabeza de inmediato. No, respondí casi sin voz. El camión comenzó a vibrar otra vez. Pero no como antes. Esta vez era más fuerte. Más violento. Como si algo estuviera golpeando desde todos lados al mismo tiempo. Los espejos laterales comenzaron a moverse solos. Y en ellos pude verlos. Más manos. Decenas. Aferrándose al camión, trepando, golpeando, tratando de entrar. Algunas eran largas y delgadas. Otras parecían hinchadas, deformes. Como si no fueran completamente humanas. Déjenme en paz, grité. Pero mi voz se perdió entre los golpes. Y entonces, esa cosa detrás de mí se rió. Una risa baja. Húmeda. Imposible, ya es tarde, dijo. Sentí como algo rozaba mi hombro. Lento. Deliberado. Como si disfrutara cada segundo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de puro terror. Y fue en ese momento, en ese punto límite, cuando algo dentro de mí reaccionó. Recordé algo que me había dicho un viejo chofer hace años, mientras tomábamos café en una gasolinera: si alguna vez sientes que algo se sube contigo, no le sigas el juego. No lo mires. No le hables. Y nunca, nunca te detengas. Tragué saliva. Ya había cometido errores. Había respondido. Había dudado. Pero aún había algo que no había hecho. No me había detenido. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugió con una fuerza que no le conocía. El camión comenzó a avanzar más rápido. Más de lo que debería en ese tramo. Las manos en los espejos empezaron a soltarse. Una por una. Los golpes disminuyeron. El aire dentro de la cabina cambió. Pero esa cosa seguía detrás de mí. Podía sentirlo. Más cerca. Más pegado. No vas a llegar, susurró, ahora con un tono más agresivo. Apreté los dientes. Si voy a llegar, respondí, esta vez sin gritar. Pero con una determinación que ni yo sabía que tenía. Y entonces, a lo lejos, vi algo. Una luz. Pequeña al principio. Parpadeante. Pero real. No era una ilusión. No era oscuridad. Era una gasolinera. Un lugar. Un punto en medio de la nada. Algo humano. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Pero en cuanto la vi,
Esa cosa reaccionó. Su respiración se volvió más agitada, más violenta. Y de pronto, sus manos aparecieron. Esta vez frente a mí. Sobre el tablero. Largas. Oscuras. Con uñas que parecían cuchillas. No entres, dijo, ahora con desesperación. Y eso fue lo que me confirmó todo. Esa cosa. No podía llegar ahí. No completamente. Apreté el volante con todas mis fuerzas. El camión comenzó a temblar como si estuviera a punto de desarmarse. Las luces parpadeaban. El motor rugía. Y esa cosa empezó a gritar. Un grito desgarrador. Lleno de rabia. De dolor. De algo que no puedo describir, no. Cerré los ojos un segundo. Y no solté el acelerador. Porque sabía que lo único que me separaba de salir de esa pesadilla era cruzar esa luz. Y en ese último instante, justo antes de llegar, sentí algo aferrarse con fuerza a mi brazo. Como si intentara jalarme hacia atrás. Como si quisiera llevarme con él. Y su voz ya no era un susurro. Era un rugido desesperado, tú ya eres parte del camino. Abrí los ojos de golpe. Y crucé directo hacia la luz. La luz me cegó por un segundo. Fue tan repentino. Tan intenso. Que sentí como si hubiera atravesado algo, no solo llegado a un lugar. El camión dio un pequeño salto al entrar al terreno de la gasolinera. Y de pronto, todo se detuvo. El ruido. Los golpes. Los susurros. El frío. Todo. Desapareció. Me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, respirando como si hubiera corrido kilómetros. No me atrevía a moverme. No me atrevía a mirar atrás. Pero ya no sentía nada. Ni esa presencia. Ni ese peso. Nada. Poco a poco. Levanté la vista. Luces normales. Bombas de gasolina. Un par de tráileres estacionados. Y un hombre. Viéndome fijamente desde la tienda. Como si supiera exactamente de dónde venía. Apagué el motor. O eso intenté, porque cuando giré la llave, el camión ya estaba apagado. No recordaba en qué momento había dejado de estar encendido. Bajé lentamente. Las piernas me temblaban. El aire ya no estaba frío. Era normal. Real. Caminé hacia el hombre, todavía con la sensación de que algo en cualquier momento iba a tocarme el hombro. Pero no pasó. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él habló primero. ¿Otra vez esa ruta?, dijo, sin saludar. Lo miré confundido. Como sabe, apenas pude responder. El hombre negó lentamente con la cabeza. Siempre llegan igual, murmuró. Sentí un escalofrío, igual como, me sostuvo la mirada por unos segundos que se sintieron eternos, como si algo se hubiera subido con ustedes. Y no quisiera bajarse. No supe qué decir. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. Pesado. Hasta que reuní el valor para hacer la pregunta que no quería hacer, ¿y se baja? El hombre tardó unos segundos en responder. Demasiados, a veces, dijo finalmente. Sentí un vacío en el estómago. No insistí. No quise saber más. Regresé al camión después de unos minutos, todavía temblando, tratando de convencerme de que todo había terminado. Pero antes de subir, algo llamó mi atención. En la puerta del copiloto. Marcas. Largas. Profundas. Como si algo hubiera intentado abrir desde adentro. Tragué saliva. Subí lentamente. Y esta vez sí. Miré el asiento. Vacío. Completamente vacío. Solté el aire. Ya pasó, me dije.
Arranqué el camión de nuevo. Y continué mi camino. No volví a mirar atrás. No esa noche. No nunca. Pero desde entonces, cada vez que manejo de madrugada, cada vez que la carretera se queda sola, cada vez que el radio suelta un poco de estática, siento que algo sigue ahí, esperando a que vuelva a cometer un error, a que vuelva a bajar la velocidad, a que vuelva a ese tramo. Porque hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a ese hombre. Cuando crucé la luz de la gasolinera, por un segundo, en el reflejo del parabrisas, ya no estaba solo. Y esta vez, no estaba detrás de mí. Estaba sentado en el asiento del copiloto, observándome, sonriendo. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que hay cosas que no deberían tomarse a la ligera en la carretera. Historias que muchos callan, pero que siguen pasando. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que no estabas solo en la noche? ¿Te ha pasado algo extraño en la carretera? Te leo. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos que te hagan dudar de lo que crees real, suscríbete, comparte este video con alguien que maneje de noche. Y recuerda, no todas las rutas terminan cuando llegas a tu destino.